Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por The Little Sphere, nos habla de esos pueblos pintorescos que se encuentran alejados de la civilización y tienen leyendas urbanas, historias y mitos del chupacabras, el Wendigo, la mujer caballo, la llorona. En este caso, en una zona de Nueva Inglaterra hay una colina muy peculiar. Los dejo entonces con el terror que se oculta en la colina del hambre. En las zonas más rurales de Nueva Inglaterra comenzó a desarrollarse una extraña leyenda en torno a un tramo de bosque conocido como Hunger Hill o la colina del hambre. Es un lugar donde nada crece, un lugar que permanece gris y solemne incluso en los días más luminosos y cálidos, lleno de árboles podridos y nudosos y hierbas largas y pálidas que parecen mecerse con una brisa inexistente. Muchos dirán que es un lugar que existe en una oscuridad propia. Es una leyenda conocida sobre todo por los entusiastas de lo paranormal y los interesados en los muchos misterios y criaturas ocultas que rodean Nueva Inglaterra. Es una historia que también conocen los habitantes del pequeño pueblo que hace tiempo viven bajo ella, pero de la que evitan hablar por miedo. La gente informa de fenómenos extraños cuando visita la zona. Las cámaras se averían al intentar hacer fotos y a menudo sufren daños irreparables poco después. Si te adentras lo suficiente en el bosque, sabrás cuándo has llegado a la colina del hambre. No hay animales que vivan cerca de la zona. Los animales como los perros que se encuentran en esa zona entran en un estado de histeria. Tiran de sus correas intentando desesperadamente alejar a sus dueños. Se han dado casos de perros que se han vuelto tan frenéticos cerca de la zona que han huido hacia los árboles para ser encontrados más tarde, enredados en las ramas por sus correas, tras haberse ahorcado en su pánico por huir. Su inusual nombre procede de una tórrida historia, igualmente envuelta en sombras y oscuridad. En la tierra de los fantasmas, la colina del hambre se consideraba desde hacía tiempo el umbral del mundo de los espíritus. Era una llanura que parecía retorcerse y hervir con un mal tan oculto que las tribus nativas se negaban a sentarse cerca de ella. Decían que no era su tierra, sino que pertenecía a los hombres pálidos, espíritus que ahí habitaban. A principios del siglo XVII se instaló allí una familia puritana compuesta por un padre, una esposa, 2 hijas y 3 hijos. Eran personas buenas y temerosas de Dios que solo querían construirse una vida mejor en este nuevo mundo. Se negaban a creer en cualquier espíritu o mal que hablara en la zona, creyendo que Dios les protegería de tales creencias paganas. Pero pronto se dieron cuenta de que Dios había abandonado esas partes de su creación hacía mucho tiempo. Tras un crudo invierno, la familia fue encontrada asesinada en su casa. Lo describieron como atacados por una especie de bestia salvaje. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas horribles y marcas de dientes mucho más pequeñas que las de cualquier oso o lobo, pero tan poderosas como para haber mordido hasta el hueso. Todos fueron encontrados brutalmente destrozados, excepto el hijo mayor de su familia. Su cuerpo no apareció en ninguna parte de la propiedad. La comunidad emitió inmediatamente una orden para su detención y ahorcamiento, culpándole del brutal asesinato de su familia. Pero la nieve y los vientos impidieron a los hombres embarcarse en una partida de búsqueda adecuada, además de la profunda superstición de la zona y los demonios del bosque que supuestamente acechaban en ella, criaturas blancas, casi humanoides, que gritaban por la noche con sus voces estridentes e inhumanas recorriendo el pueblo. Nunca encontraron rastro de él, así que lo dieron por muerto, y la vida siguió con normalidad en el pueblo, aunque con un nuevo temor añadido a los bosques de las afueras. Aunque la historia de la familia pronto se desvaneció en la leyenda local,
Las madres utilizaron la historia para alejar a sus hijos de aquellos bosques. A pesar de sus buenas intenciones, no faltaban los que desaparecían jugando en las profundidades y no volvían a ser vistos. Pero los que más caían en la zona, aparte de los pocos niños curiosos, lo bastante insensatos como para deambular por ahí, eran los forasteros, gente nueva en la zona e ignorante del miedo que rodeaba a Hunger Hill. En 1928 llegó a la ciudad un hombre llamado Otto Barr. Era hijo de 2 inmigrantes nacidos en Alemania Oriental y un escritor que quería recopilar un libro sobre los misterios de Nueva Inglaterra. Había oído hablar de la misteriosa historia que rodeaba la zona y le había fascinado lo suficiente como para viajar hasta ahí e investigarla. A pesar de la preocupación de los lugareños, se aventuró solo por la zona. Cuando la tarde en la que había partido se convirtió en noche, en la noche en día, y luego en 2 noches, se puso en contacto con la policía. Realizaron una búsqueda exhaustiva en los bosques de los alrededores, pero parecía como si el cuerpo del desafortunado hombre hubiera desaparecido sin dejar rastro de la faz de la tierra. Solo se encontraron algunas de sus posesiones terrenales, jirones de tela, que su viuda identificó más tarde como arrancados de la parte trasera de la chaqueta que llevaba puesta, sus lentes encontrados semienterrados entre las hojas caídas y un diario. Lo había estado utilizando para investigar, pero la mayoría de las páginas se habían caído cuando la policía lo encontró, a 3 kilómetros de la zona en la que Otto había sido visto por última vez. Había garabateado una anotación frenética. Les oigo gritar por la noche. Gritan tan fuerte que podrían estallarme los oídos. Yo también grito ahora, con la esperanza de que Dios me salve de este lugar, pero nada es igual. Ya he pasado 5 veces por el mismo árbol, pero sigo sin acercarme a la aldea. Ya han pasado 3 días. La comida y el agua escasean rápidamente. Los horribles hombres raíz. Veo sus formas danzar entre los árboles, sombras pálidas. De día me susurran las cosas más terribles. Dios, ¿por qué no dejan de gritar? La policía determinó que el desafortunado hombre, poco familiarizado con la zona, se había perdido y deliraba, sucumbiendo finalmente a los elementos antes de ser cazado por los depredadores del bosque. La investigación se cerró finalmente por falta de pruebas y por el hecho de que Barr no era de la zona, y por tanto su búsqueda era menos prioritaria, lo que no sirvió de consuelo a su afligida viuda ni a su familia. Pero el incidente más famoso se produjo en 1983. En los años siguientes se ha convertido casi en tan legendario como la familia de colonos que pereció ahí. Se había convertido en el tema de historias de fantasmas, en los rincones de las tabernas y en los vestuarios de los institutos de Nueva Inglaterra. Las circunstancias se han estirado y exagerado hasta resultar casi risibles, pero la verdad permanece intacta. Un verano, 5 amigos de edad universitaria se aventuraron en una excursión por el bosque. Siendo relativamente novatos en este pasatiempo, se la arreglaron para desviarse del camino previsto y vagar por aquellos bosques muertos. Con el tiempo, se perdieron irremediablemente. Lejos de cualquier teléfono público u oficina de guardabosques, se vieron obligados a acampar para pasar la noche. Fue por la noche cuando oyeron los ruidos, gritos horribles y agudos de algo que intentaron convencerse de que era un coyote. Pero los aullidos de los coyotes no se parecían a los horribles sonidos que escucharon aquella noche en ese bosque. Después de todo, los coyotes definitivamente no suenan como gritos humanos. A la mañana siguiente, volvieron a intentar reunirse con la civilización, con los nervios ya desgastados por la noche anterior, pero por mucho que se alejaban, siempre se encontraban exactamente en el mismo lugar del que habían partido. Los ánimos ya empezaban a desquiciarse, sus provisiones ya estaban disminuyendo. Por la noche volvían los gritos, aún más fuertes que antes, hasta el punto de que apenas podían dormir.
En su cansancio, el grupo empezó a alucinar. Algunos juraron que veían rayas de gente blanca y pálida corriendo entre los árboles, observándoles a la luz del día. La mayoría de las versiones de la historia varían en cuanto a lo que ocurre a continuación. O bien, los desventurados estudiantes fueron cazados por las criaturas que venían acechándolos en aquellos bosques, o bien, uno de los suyos enloqueció por la falta de comida y la soledad estremecedora del lugar y masacró a todos sus amigos. Sin embargo, lo único seguro era que ninguno de los 5 había vuelto de aquellos bosques. Una búsqueda por la zona encontró sus provisiones desperdigadas, como si estuvieran huyendo de algo y se les hubieran caído por el camino, así como los andrajosos restos de la tienda improvisada que habían montado. No parecía haber signos de lucha ni nada violento. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Se acordó que habían sucumbido a los elementos por su propia falta de preparación y el caso se cerró rápidamente. Los 5 fueron declarados oficialmente desaparecidos. Pocos se preguntaron por qué el caso había sido tan repentina y misteriosamente barrido bajo la alfombra, fuera de la vista de los medios de comunicación. Pero hubo momentos en que la gente del pueblo miraba los árboles oscurecidos y sencillamente se preguntaba. En 2005, cuando un fotógrafo de naturaleza intentaba hacer unas buenas fotos de los bosques de Nueva Inglaterra para una revista ecológica, no muy lejos de la Colina del Hambre, mientras fijaba su trípode contra las gruesas raíces de un gran árbol gris, su pie tropezó con algo puntiagudo en el suelo. Le llamó la atención y mirándolo más de cerca, vio que era parte de una falange humana. La policía acudió inmediatamente al lugar. Al excavar la zona, hicieron un descubrimiento sorprendente. Entrelazados con las gruesas raíces, en las profundidades de la tierra, había más de una docena de esqueletos cuya carne hacía tiempo que habían sido arrancada de sus huesos. Estaban encadenados y cada uno se agarraba el tobillo del otro como si algo tirara de ellos. Algunos llevaban tanto tiempo enterrados que las raíces del árbol les atravesaban los huesos. Los 5 esqueletos que encabezaban la cadena fueron identificados más tarde como los 5 desaparecidos 22 años atrás. Cómo llegaron a ser enterrados en la tierra y por quién, sigue siendo un misterio. Nadie pudo explicar tampoco por qué todas sus bocas se retorcían en gritos silenciosos mientras se agarraban desesperadamente hacia arriba, como si intentaran atravesar el suelo. Los demás esqueletos encontrados en la fosa seguían sin ser identificados, pero se descubrió que estaban en distintos estados de descomposición, lo cual sugería que llevaban ahí mucho más tiempo que los 5 desaparecidos. Algunos databan incluso del siglo XVII. La cadena se adentraba 4 metros en la tierra y tardó más de una semana en descubrirse. Enredados con los adultos, había varios esqueletos más pequeños, obviamente de niños. Dadas las extrañas circunstancias, las autoridades ocultaron el descubrimiento para no molestar a la comunidad local. El caso de los desaparecidos se reabrió discretamente, donde pertenece hasta el día de hoy. Se ha dicho que todo acabará volviendo a la tierra, en el momento en que nuestra piel se marchite por la edad y nuestros huesos dejen de calentarse por el sol, cuando, al apagarse nuestra existencia, completamos el gran ciclo, asegurando el renacimiento a través de nuestra propia desaparición. Así son las cosas, y así han sido siempre. Pero tal vez no esperamos a que nuestros cuerpos sean devueltos a la tierra. Tal vez la tierra nos espera, en las sombras ocultas proyectadas por la luz, lista para arrastrarnos de vuelta al suelo, donde todas las almas buenas acaban por descansar. Que la tierra tiene hambre, como nosotros, del calor de una presencia en su frío corazón de tierra, que tiene el mismo añoramiento de compañía que los humanos, que encuentra a los pocos e incautos, observándolos desde lejos, antes de arrastrarlos hacia la oscuridad, donde sus gritos se silencian de repente y ya no necesitan a nadie ni nada. Puedes encontrar el lugar si buscas con suficiente profundidad, buscando direcciones, yendo por caminos falsos, pero si persistes, podrás encontrarlo.
así como el pueblo que descansa justo debajo de las fauces abiertas de los árboles. Pero no intentes preguntarles, solo recibirás hombros fríos y miradas vacías. Si siente especial curiosidad, puede dar un paseo por el bosque. Las rutas son algunas de las más pintorescas que ofrece el noroeste de los Estados Unidos. Altos árboles, llanuras costeras e incluso carriles de bici. Parece prácticamente indistinguible de cualquier otra atracción turística. Sin embargo, cuando el aire se vuelve más frío y el cielo que lo rodea se oscurece, es posible que desee dar media vuelta. Solo tiene que asegurarse de mantenerse en los senderos correctos e intentar no alejarse de la luz. Y sobre todo, intente salir del bosque antes de que anochezca, antes de que pueda oír los ruidos extraños. No sabes lo que hay allá afuera, observando, esperando, y una vez que te tenga, no va a dejarte ir.